Hola, ¿cómo están? Nuevamente yo, Francisco Suárez Colmenares, discípulo de Jesucristo, con debilidades en la carne. Tengo debilidad por la pornografía, lamentablemente. Y quiero hablarles, pues, básicamente quiero hablarles de la segunda parte de un siervo útil. Recordemos que siervo inútil es aquella persona que únicamente hace lo que dice su señor que debe hacer. ¿Sí? Que la parábola dice que un hombre labró la tierra para su amo, terminó los labores, pero que de ninguna manera el amo va a decirle al siervo, es decir, al esclavo, porque la palabra siervo se traduce como esclavo. Entonces, si ustedes se consideran siervos de Dios o siervos de Jesucristo, deben tener en cuenta que se están confesando a ustedes mismos como esclavos de Cristo. Entonces llega el siervo, termina las labores, termina de labrar la tierra y de ninguna manera el amo le va a decir: hey, ven, siéntate a mi mesa, buen hombre, buen siervo, porque no ha hecho nada este siervo, no ha hecho nada meritorio para que el amo llegue y lo invite a su mesa. Sí, no ha hecho nada extra para que el amo diga: wow, este hombre sí me impresiona, este hombre sí se merece un asado, un lomo de res, un buen chorizo santarrosano. No, simplemente ya, el amo se va a quedar callado y va a hacer de cuenta, va a seguir su transcurso normal del día. Entonces llegará el momento en el que el hombre diga: soy un siervo inútil, porque únicamente he hecho lo que ha dicho mi Señor. Pero eso ya lo hablamos en el anterior video. En este video quiero hablar de otra forma de ser siervo útil, ¿no? Jesús dijo que si no superamos la justicia de los fariseos no entraríamos al reino de los cielos. Eso lo dice el Evangelio de Mateo. Y ya les dije que una forma de ser siervo útil y de superar la justicia de los fariseos era amando, poner la otra mejilla, amando a los enemigos. Pero hay más formas, ¿no? Todo el sermón del monte es una forma en la que Jesús le enseña a sus discípulos cómo ser siervos útiles. Y Jesús habla sobre el adulterio, Jesús habla sobre la ira, sobre el enojo, sobre el divorcio. Entonces, por ejemplo, con el enojo, la palabra de Dios, los mandamientos de Moisés, dicen: no matarás. Y dice la palabra de Dios que cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decía la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia son los libros que escribió Moisés, que se conocen como la ley de Moisés. Y cabe aclarar que ya no vivimos bajo esa ley de esos primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley de Moisés, el Pentateuco,
sino que ahora vivimos bajo la gracia de Jesucristo, vivimos en libertad, pero cada cristiano debe voluntariamente someterse a la ley de Jesucristo. Ya no es la ley de Moisés, sino la ley de Jesucristo. Y con respecto al enojo, entonces la ley, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. La ley de Moisés decía que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, queridos hermanos, Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, contra su hermano, ya será culpable de juicio. O cualquiera que le diga a su hermano cabeza hueca o bruto, ya será culpable ante el concilio. Y cuando ya supera ese nivel, cuando ya supera el límite, ya cuando ya no le dice ni bruto ni cabeza hueca, sino que ya se excedió, ya será culpable del fuego del infierno. Entonces, el Señor Jesús dice que cuando uno vaya a presentar la ofrenda, uno primero debe arreglarse con el hermano, ponerse a cuentas, hacer la paz con el hermano con el de que uno estaba enojado, y luego si uno va y presenta la ofrenda, porque a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo les parece hipocresía uno estar dando ofrendas económicas en el templo cuando uno está enemistado con el hermano, porque adorar a Dios con una moneda o con un billete es hipocresía, porque el corazón de un creyente está peleado con otro creyente, o no con un creyente sino con cualquier otra persona. Entonces, esa es una forma de superar la justicia de los fariseos. No enojarse con el hermano. No enojarse. Hay que tener una diferencia, sí, hay que tener una diferencia. Porque el matar es una acción física de nuestro cuerpo, pero el enojo es una actitud del corazón. Una actitud del corazón. Y Dios juzga esa actitud del corazón. Sí, con respecto al adulterio, la ley de Moisés, como ya les dije, los primeros 5 libros de la Biblia, en los 10 mandamientos, en el libro de Deuteronomio, dice, no cometerás adulterio. ¿Adulterio qué es? Adulterio es codiciar la mujer del prójimo. Adulterio es acostarse sexualmente con la mujer del prójimo, tener sexo con la mujer del prójimo, tener un romance de amantes con una mujer prohibida que ya está casada, o si uno está casado, pues tener otra mujer aparte de la esposa. Y asimismo las mujeres le pueden ser infieles a sus maridos con otros hombres. Eso es el adulterio, ¿sí? Y la ley decía, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que cualquiera que codiciara a una mujer con la mirada, ya cometió adulterio en su corazón, ¿sí? Jesús en el Sermón del Monte juzgaba mucho las actitudes del corazón. ¿Cuál era el motivo con el que se hacían las cosas? Y Jesús dice que si tú codices a una mujer con tu mirada y esa mujer es ajena, pues lamentablemente cometiste adulterio en tu corazón, porque el motivo con el que codiciaste a una mujer
con tus ojos. El motivo que había en tu corazón te contaminó por dentro y te hizo un hombre o una mujer adúltero, adúltera. Con respecto al divorcio, sí, con respecto al divorcio, la ley de Moisés daba un derecho especial para que los hombres le pidieran carta de divorcio a su mujer o al revés, por la dureza del corazón del hombre. Pero Jesús dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Sí, porque una cosa es la acción de Dios y otra muy distinta es la acción del hombre, ¿no? Dios con mucho gusto va a unir a un hombre y a una mujer en el santo matrimonio, en el sagrado matrimonio, pero el hombre tiene la facultad de separarse de su mujer. Sin embargo, Jesús dice que cuando se casaron, el hombre y la mujer llegaron a ser una sola carne. Sí, por eso lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y de esta forma se supera también la justicia de los fariseos. Permanecer casados, los hombres con sus mujeres, las mujeres con sus maridos, hasta que la muerte los separe, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, los creyentes en Jesucristo. Entonces, con respecto al enojo, ya saben, no enojarse con el hermano. Con respecto al adulterio, si queremos superar la justicia de los fariseos y entrar al reino de los cielos, debemos dejar de codiciar a la mujer ajena con nuestra mirada, porque Dios juzga la actitud con la que nosotros codiciamos a las mujeres con nuestra mirada, o en el caso de las mujeres que codician a los hombres con sus miradas, también Dios juzga la actitud de esas mujeres adúlteras. Con respecto al divorcio, permanecer casados hasta que la muerte los separe, y muchas otras cosas. En el Sermón del Monte, Jesús dice, en comparación, la ley de Moisés y la ley de Cristo. La ley de Cristo es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Recordemos que cuando Moisés recibió la ley de Dios, los 10 mandamientos, Moisés subió a un monte, al monte Sinaí, a recibir los 10 mandamientos. Y cuando los 12 discípulos recibieron el Sermón del Monte, cuando ellos recibieron el Sermón del Monte y recibieron la ley de Cristo, también estaban en un monte. Entonces, de esta forma, Jesús, como es el mismísimo Señor Dios Todopoderoso, Creador del universo, Él, de esta forma profética, dio a entender que para este tiempo iba a reinarnos y gobernarnos una nueva ley. Ya no la ley de los 10 mandamientos como en la época del monte Sinaí, sino ahora la ley del Sermón del Monte, cuando Jesucristo le habló a sus discípulos que llegaron a ser apóstoles. Porque la ley moral de Dios sigue vigente. Con respecto a la ley de Moisés, la ley moral de Dios sigue vigente. Muchas cosas de la ley de Moisés murieron. La parte civil, la parte de sacrificar animales, la parte de diezmar, todas las leyes civiles murieron con la cruz de Cristo, pero la ley moral de Moisés sigue vigente, y Jesucristo
en el Sermón del Monte le adiciona unos nuevos retos a la Iglesia de Cristo. Así que no es más, Dios los bendiga y recuerden que Jesucristo es amor. Hasta luego.